¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Hola, ¿cómo estás? Vamos a ver la lección número 3 de la fe de Jesús. La pregunta número 1 nos dice, ¿cómo nos comunicamos con Dios? Y la Biblia en Daniel capítulo 9 versículo 3 nos dice, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego y ayuno. En oración. Por eso la pregunta siguiente dice, ¿y qué es la oración? Y me da el ejemplo en 1 Samuel capítulo 1 versículo 9 al 15, en donde se ilustra la historia de Ana, de una mujer que era estéril y que le pide a Dios con todo su corazón, rogándole con el alma, hasta abría su boca y no se escuchaba lo que decía porque estaba clamando a Dios pidiéndole un hijo. Le hizo una promesa a Dios, sí, le dijo que si le iba a dar un hijo, se lo dedicaba a él, Dios le dio el hijo, ella cumplió y Dios le regaló 5 muchachos más. ¡Qué bendición! ¡Qué lindo la oración! Por eso hoy vamos a aprender cómo orar, por qué orar. Bien, siguiente pregunta nos dice, ¿cuánto poder tiene la oración sincera? Está en Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración del justo puede mucho. Podemos comunicarnos con Dios, estar cerca de Él y poderle pedir con el corazón para que ocurran las cosas. Pero es necesario hacerlo como Dios enseña. Así que corramos para, a través de las siguientes preguntas, poderlo entender. La pregunta número 4. ¿En nombre de quién debemos orar? Fundamental que tú hoy entiendas qué significa responder esta pregunta. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 13, dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que pidiésemos al Padre en el nombre de Jesús, Él dice que lo hará. Todo, Él no coloca condición alguna de que no se pueda, sino que si se pide en el nombre de Él, está hablando Jesús, todo se cumplirá. ¿Y por qué muchas veces no se cumplen esas cosas? Si yo estoy orando en el nombre de Jesús, quiere decir que no sabemos qué es orar en el nombre de Jesús. Un ejemplo de por qué los discípulos en ese entonces, cuando Jesús les dijo, no entendieron qué era orar en su nombre, lo tenemos en el capítulo 16 del libro de Juan, en el versículo 24, y Jesús dice estas palabras, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Fíjense que Jesús le dice a los discípulos, hasta ahora ustedes no han pedido en mi nombre, aunque antes, en el capítulo 14 les había dicho que pidieran todo en su nombre para que fuera hecho. Pero después les dice, hasta ahora ustedes no han pedido. ¿Por qué Jesús les dice eso a ellos? Y quizá nos dice a nosotros en estos tiempos lo mismo. Porque orar en el nombre de Jesús significa que nosotros vivamos la vida que vivía Jesús para que cuando vayamos a hablar con Dios, es como si el mismo Jesús estuviera intercediendo. A veces debemos orar de esta manera. Necesitamos orar de esta manera. Y al final de las preguntas que vienen te voy a dar un testimonio personal. ¿Qué pasa cuando uno ora a Dios en el nombre de Jesús? Pregunta número 5. ¿Contesta Dios las oraciones? Y me da el relato que está en el libro de Mateo capítulo 7 versículos del 7 al 11. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, buenos regalos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Jesús dice que si nosotros como seres humanos, en especial los padres, que nos dan de lo mejor que pueden darnos, ¿cómo más Él, que es el Dios Todopoderoso? Así que claro que sí, Dios contesta las oraciones. Y como la oración tiene que ver con la fe, por eso la lección que hoy estamos estudiando tiene 2 preguntas acerca de la fe. La pregunta número 6 dice, ¿qué es la fe?
Y la Biblia nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¡Wow! ¿Qué es la fe? Estar seguro de algo que todavía no ha llegado, pero estar completamente seguro que va a pasar. Noé tenía fe de que iba a llover, aunque nunca había llovido, nunca pasaba por la mente de algún antediluviano de que lloviese, pero él sí tenía fe. ¿Y sabes por qué Noé tenía fe? Porque conocía a Dios. La fe se puede comparar o traducir a confianza. Tú no puedes confiar o no puedes tener fe en alguien que no conoces. Es imposible tener fe si tú no conoces a Dios. Debes conocer a Dios. Y por eso finalizamos con la pregunta que me encanta, que es acerca de cómo se desarrolla la fe, cómo se hace para que la fe crezca. Y en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice la Biblia: así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo entonces crece la fe? Leyendo la Biblia. No hay otro método para que tú tengas confianza en Dios. No hay otro método para que tú conozcas a Dios que no sea leer la Biblia. Que escuches la Biblia si no sabes leer, o que la mires en este momento que la estamos leyendo, tu fe va a crecer. Llegó el momento en que yo daba estos estudios, los sigo dando, pero por el momento, mientras estamos en cuarentena, cuidándonos unos a otros, lo estoy haciendo a través de estos medios, pero apenas termine, seguiré dando mis estudios a aquellas personas que estábamos estudiando, porque es mi placer y es mi pasión, es mi vida poder dar a conocer de Dios. Entonces, quiero decirte que cuando empecé a dar estos estudios bíblicos en casas, llegó el momento que me tocó experimentar lo que es la fe y la oración. Yo estudiaba de noche en la universidad y preciso esa noche me robaron. Me robaron un radio que tenía, me lo sacaron sin darme cuenta. Y de camino a casa yo me reía porque decía, ese ladrón, ¿a quién le va a dar ese radio si no sirve? Pero bueno, el caso es que en las mañanas, como estudiaba era en las noches, en las mañanas daba los estudios bíblicos como este, la fe de Jesús. Y resulta que antes de ir al estudio bíblico con una señora, me bañé, me arreglé y antes de salir, el diablo empieza a hablar. ¿Cómo habla el diablo? Habla a través de los pensamientos que te puede lanzar a la mente. Mientras yo iba, me empezó a decir, ¿dónde estaba tu Dios cuando te robaron? ¿Por qué te robaron? ¿Acaso el ángel de Jehová no acampa alrededor de los que le temen? De la misma manera en que intentaba tentar a Jesús con la Biblia, lo hace también con nosotros que conocemos de Biblia. ¿Dónde está tu Dios? Y me citó ese versículo bíblico. Y yo empecé a decir, wow, pero ¿por qué, Señor? Sí, ¿por qué me robaron? ¿Acaso no estás sirviéndole? ¿Acaso no estás enseñando la Biblia? ¿Por qué te tenían que haber robado? ¿Dónde está tu Dios? Duras palabras. En ese entonces me angustié tanto que le dije al Señor, Señor, yo estoy empezando a darte a conocer, pero yo no puedo dar a conocer un Dios que no sea real en mi vida. ¿Cómo te voy a dar a conocer si no estabas ayer cuando me robaron? Así sea algo, no importa, pero me robaron. Y empecé a hablar tanto con Dios que, como Ana, el ejemplo que vimos, empecé a llorar. Y le dije a Dios, mira Dios, si tú a mí no me hablas, yo no puedo salir en estos momentos a darle el estudio a esta señora, porque yo no voy a hablar de un Dios que yo no conozca, que no se relacione conmigo. De rodillas llorando le supliqué que me hablara a través de su palabra. Y cuando abrí la Biblia, empecé a leer Daniel capítulo 11. Todo este capítulo trata de historia de un rey del norte contra el del sur, y yo dije, ya esto no sirve. Cuando ya iba a cerrar la Biblia, Dios me dijo, sigue leyendo. Y en el último versículo, en el último renglón de toda la Biblia, Dios decía lo siguiente: los hombres sabios ayudarán a que mucha gente entienda lo que suceda, pero por algunos días unos serán encarcelados, otros serán muertos a espada y a otros les robarán lo que tienen. Dios respondiéndome y diciéndome que por estar de su lado, que por enseñar su palabra, el diablo se iba a molestar. A unos los mató, a otros los encerró en la cárcel y a otros los robó. Dios me dijo, si tú quieres, puedes seguir, hijo mío,
pero eso es lo que pasa. Si tú me sigues, ese puede ser el camino. Y yo le dije, Señor, ahora lloré fue de felicidad de que mi Dios me hubiese hablado. Fui a dar ese estudio bíblico lleno del Espíritu Santo, de alegría y estando seguro de que Dios responde. Como estas experiencias he tenido muchas en mi vida desde que empecé a caminar con Dios. Y es mi misión de que tú también las tengas por el hecho de que ores y leas la Biblia. Dios te bendiga.